Tenemos información sobre, imagínense, las molestias que podemos experimentar en la mandíbula. ¿Por qué será que nos duele a veces la mandíbula o por qué suena la articulación de la mandíbula en otras ocasiones? Hay quienes lo experimentan y hoy vamos a conversar con el doctor Douglas Escobar de OrthoCenter. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre para darle la información a nuestros amigos televidentes y vamos a platicar ahora acerca de por qué duele o por qué suena la articulación de la mandíbula. Este es un caso bien importante porque muchos pacientes nos visitan y nos dicen: doctor, yo siento un sonidito aquí en esta zona, o doctor, me duele la articulación cuando abro y cuando cierro. Eso es lo que vamos a platicar hoy en día y por eso les traigo unas imágenes para que entendamos o para darnos a explicar mejor qué es lo que está pasando con nuestra mandíbula. Sabemos que la mandíbula de la articulación no es una articulación que se encaja en una fosa, sino que son dos cóndilos, básicamente, que se unen. Entonces, uno de los problemas puede ser, ¿por qué nos duele? Puede ser que tengamos un problema sistémico. Eso es lo primero que tenemos que saber. Un problema sistémico de todas las articulaciones de nuestro cuerpo. La articulación de la mandíbula es una de ellas. Por lo tanto, si tenemos dolores, molestias, una artritis degenerativa, como un problema sistémico en todas las articulaciones, obviamente esta no va a estar exenta del problema. Entonces, tenemos que saber que uno de los primeros problemas es que el paciente tenga un problema sistémico. Segundo, lo que les estaba explicando, la articulación de la mandíbula no es una fosa con un cóndilo, pelota fosa, no, sino que son dos pelotas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio, para sostener estas dos pelotas, debe de existir en medio, como un sándwich, por decirlo así, debe de existir una cosa que nosotros le llamamos el ligamento, el disco articular. El disco articular es más grande de atrás y más pequeño de adelante. Yo les hago un símil a nuestros pacientes, una analogía. Esto es como cuando las señoras van a traer agua al río y se ponen en medio un yagual, ¿verdad? Está la cabeza, está el yagual y está la otra cosa redonda, por decirlo así. Entonces, eso tiene que estar uniendo a estas dos partes. Entonces, esto es lo mismo, el cántaro es redondo, la cabeza es redonda y el yagual en medio. La articulación es igual, el cóndilo de la mandíbula, la eminencia articular son redondos y en medio está el disco, que es como el yagual. Entonces, este pacientito, si tiene un problema en los dientes, fíjense que la mandíbula, Luciana, solo está hecha para abrir y cerrar la boca, solo para girar, solo para girar. Y los músculos solo se contraen y se relajan, se contraen y se relajan. Pero si hay algún problema que nosotros tenemos en los dientes, ojo con esto, aquí viene lo importante, si nosotros tenemos una muela rotada, si nosotros tenemos una muela mal posicionada, entonces si tenemos algún problema de estos, lo que va a pasar es que esa maloclusión ya no va a permitir el giro, sino que lo que va a pasar es que la mandíbula se va a desplazar y ya no va a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces ya no va a cerrar bien, por lo tanto, ese es uno de los problemas que tenemos, que la función masticatoria va a determinar la posición del cóndilo, el giro del cóndilo. Ahí comenzamos con las imágenes. Fíjense bien, tenemos aquí el cóndilo y la eminencia, dos pelotas, el 2 y el 3. En medio está, perdón, el 1 y el 3. En medio está el 2, que es el disco articular. Pero ojo con esto, Luciano. Hay un músculo 4 y 4', que agarra el disco y el cóndilo cuando este abre. Entonces, cuando nosotros abrimos la boca, se va hacia adelante, se jala el disco articular ahí. Y está el 5, que si el 2 se fue para adelante, el 1 pega en el 5 y duele. Ahí es donde el paciente le dice: mire, doctor, no puedo ni morder ni absolutamente nada. ¿Por qué?
porque hay un dolor tremendo y eso es lo que está pasando, que el 1, que es la cabeza de la mandíbula, se fue al 5 y el 5 es el paquete neurovascular. Ahí hay una arteria, una vena y un nervio. Por lo tanto, ahí duele y aprieta y ahí es donde molesta mucho. Entonces ese sonidito, vean en la primera figura, en la primera imagen, esto es lo ideal que deberíamos de tener. Abrimos y cerramos. Y miren lo amarillo ahí arriba es el disco articular. Estamos bien. El que conecta, perfecto. Sí. El que conecta. Ahí está el yagual, por decirlo así, Luciano. Entonces, veamos el siguiente video. En el siguiente video, ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos girando normal. Ese es un punto, vean. Ese es un punto de atrás de una muela que está mala. ¿Qué es lo que pasó? Entonces el paciente evita ese punto y se va para adelante. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasó allá en el amarillo? Quedó abierto y el músculo lo jala. Doctor, ¿qué se hace para poder corregir entonces estos síntomas o estas molestias? En honor al tiempo. Sí, en honor al tiempo necesitamos hacer un diagnóstico completo. Es decir, hay que hacer una cita más o menos de 45 minutos para hacer, miren, la otra. El paciente evita el punto de contacto, se va para adelante y desgasta los dientes. Todos aquellos pacientes que tengan bruxismo, que están desgastando los dientes, es porque algo malo está pasando en las muelas de atrás y el paciente evita ese contacto, se va para adelante y desgasta los dientes de adelante. Cuando se caen las carillas, cuando se caen las rehabilitaciones, es porque algo malo está pasando atrás. Y eso es lo que el paciente trata de evitar. ¿Qué es lo que se hace, Luciano? Uno, un diagnóstico. Hay que tomar tomografías, hay que tomar muchas veces resonancia magnética, hay que hacer un estudio de la articulación. Y aparte de eso, se utiliza un aparato miorrelajante estabilizador oclusal y articular. Muchos pacientes tienen hasta problemas de las vértebras por la tensión muscular. Eso es lo que se debe de hacer, Luciana. Un estudio completo de articulación. Esto en Estados Unidos y en Brasil es una especialidad aparte. Nosotros también les ayudamos a nuestros pacientes, no solamente vienen por sonrisa o por dientes bonitos, sino que muchos de los pacientes que estamos teniendo son por dolores y sonidos de la articulación. Sí, muchas molestias que experimentan. Lo bueno es que aquí estamos compartiendo los contactos de OrthoCenter para que puedan estar en comunicación con usted y hacerse ese diagnóstico certero. Doctor, un abrazo, correcto. Bendiciones en este día. Bueno, muchas gracias, bendiciones a ustedes. Gracias por la oportunidad. Un placer para nosotros poder informar a nuestra audiencia de Viva la Mañana.